Capítulo 30. Problemas en el paraíso. Parte primero. Ahí, vamos. ¿Por qué podemos entrar nosotros pero él no? Él está con nosotros. Está conmigo. Paula se quejó mientras miraba al enorme Protoss frente a ella. La guerrera bajó la cabeza a modo de disculpa. Mis disculpas, pero usa los colores de los templarios. Él y los de su clase no son bienvenidos aquí. Explicó la mujer Protoss, que vestía los antiguos colores de los Nerasim. Paula miró por encima del hombro y lanzó al enorme Protoss detrás de ella una mirada desesperada. ¿No quieres decir algo? Esto es sobre ti después de todo. Es lo que es. Evalonis reflexionó. En retrospectiva, tal vez deberías haberme dicho que viajaríamos a un antiguo enclave antiguo poblado por miembros de la secta Nerasim. No somos una secta. El Nerasim lo interrumpió. Detrás de ella había más Nerasim. Todos ellos eran un poco más pequeños que Evalonis. No es que realmente importara, pero sí, el novio de Paula era un completo bizcocho en comparación con ellos. No es que importara. En serio. Lo siento, no fue mi atención insultarte. Evalonis retrocedió. Por si sirve de algo. No he venido aquí para causarte ningún problema. Si mi presencia es realmente un insulto para ti, entonces regresaré a la nave y esperaré allí hasta... Oh, no. Paula luego interrumpió a los Nerasim a cambio. Lo necesito totalmente a mi lado para esto. No puedo hacer que Artanis se levante si se tropieza, se cae y se rompe los huesos y esas cosas. Detrás de ella, Evalonis suspiró pero no dijo nada. Los ojos de la Nerasim se abrieron con sorpresa cuando escuchó ese nombre. ¿Artanis? Ella preguntó. El gran Artanis está, aquí. En realidad, allá arriba. Paula corrigió a la guerrera y señaló la enorme nave que flotaba justo encima de ellos. El Hyperion quizás no era tan grande como el viejo y antiguo templo debajo de él, pero aún así era un gran barco y bloqueaba la mayor parte de la luz del sol. La naturaleza alienígena que los rodeaba parecía estar confundida por esto también, ya que algunas plantas ya habían comenzado a cerrar sus pétalos morados y grises. Cuando el Hyperion salió del hiperespacio, lo hicieron con estilo. Era una prueba del ingenio de Carax y del arduo trabajo de Sarah y sus hermanas que el barco que se había estrellado tan mal hace unas semanas en Esterneheim, en parte debido a su mal estado, en parte porque Paula intentaba dirigirlo, había llegado. Justo encima del templo principal en Sakul, justo donde residía el gran preservador. El casco del Hyperion, no hace mucho tiempo un desastre oscuro y oxidado, parecía nuevo. Lo que hubiera requerido un astillero completo y miles de trabajadores altamente calificados, millones de horas de trabajo, un fabricante de fases y unos cientos de mini-ISA, lo habían hecho en una fracción de ese tiempo. El Hyperion no volvió al estándar de fábrica. No era como cuando la pusieron en servicio por primera vez, hacía más de 1000 años. No. Este Hyperion era mejor. Aún así, un crucero de batalla que llegaba justo sobre un enclave de protos sin llamarlos era generalmente una mala idea y una forma rápida de terminar muerto. Los interceptores se habían revuelto casi de inmediato y las cosas podrían haber terminado mal si cierta persona no hubiera emitido "no disparen, somos patéticos". Una y otra vez en todos los canales. Paula Kerrigan, prodiplomática extraordinaria. Pero dado que este lugar todavía tenía un significado importante, llegar dentro de un antiguo barco de guerra humano y simplemente afirmar que no te preocupes, somos inofensivos. No es suficiente para calmar los nervios de todos. Y así, para evitar ser derribada del cielo, Paula había decidido viajar hasta allí y hacer exactamente eso. Calmar los nervios de todos. Con Evalonis cuidándola. Lo cual, en retrospectiva, como Evalonis ya había dicho, podría haber sido un error. Sakul no estaba afiliado oficialmente a Iur ni a sus colonias. Y solo porque Artanis había luchado para unificar a todos los Protoskin con todo su corazón y alma, no todos habían aceptado este mundo nuevo y valiente. La mayoría de los Taldarim no lo habían hecho. Sus caminos habían sido incompatibles con la visión pacífica de Artanis y su sucesor, el Gran Talandar. Algunos Taldarim habían optado por quedarse, pero la mayoría había decidido irse. La relación entre ellos y Ayur era difícil. Pero las personas no son un bloque monolítico. Esto es cierto para los humanos. Y lo mismo ocurre con los protos. Los Zerg pueden ser una audaz excepción, pero ese es el beneficio de una inteligencia de enjambre. No todos los Nerasim habían aceptado este nuevo orden mundial. No todos habían querido formar parte de una nueva sociedad. Algunos habían querido seguir siendo quienes eran. Y así habían continuado honrando las viejas costumbres. Tenía sentido para Evalonis, y no estaba amargado por el hecho de que no querían que estuviera aquí.
Era miembro de la Orden de los Templarios, cierto. Pero nunca se había sentido muy cerca de aquellos que habían contado historias antiguas sobre las viejas costumbres. Era el peor enemigo de cualquier verdadero fanático. Era un pragmático. Y si su presencia significaba que el plan de Paula no funcionaría, entonces regresaría a la nave de inmediato. Pero al mismo tiempo, se sentía extraño. Miró a estos Nerasim y se preguntó si realmente odiarían a los templarios. Evalonis no era tonto, había estudiado historia. La historia real, hechos que habían sido entregados a la sociedad por los purificadores, quienes habían mantenido registros de casi todo lo que el cónclave había censurado durante su reinado. Así que sabía cómo los Nerasim y sus antepasados habían sido rechazados y perseguidos simplemente por negarse a inclinarse ante el Kala. Evalonis sabía, en el fondo de su corazón, que no podía culpar a los Nerasim de antaño por odiar al cónclave y al templario, que había sido la herramienta para darles casa. Así que sí, podía entender a cualquier Nerasim de esa época que le hubiera dicho que se perdiera. Pero los que están justo enfrente de él. Evalonis sabía que no debía correr la boca, en sentido figurado. No había venido aquí para enojar a la gente, pero al mismo tiempo pensó que era ridículo que fueran tan inflexibles en negarse a permitir que un templario entrara al templo. Ninguno de ellos había luchado en la Gran Guerra. Ninguno de ellos había sufrido penurias a manos de un templario. Tal vez Evalonis estaba pensando demasiado en las cosas, pero en cierto modo estas personas eran como los templarios que tanto rechazaban. No fueron capaces de dejar ir el pasado y permitieron que los controlara. Fue triste, en cierto modo. Sin embargo, Evalonis sabía mejor que decir lo que pensaba. Pensé que Artanis estaba muerto. El guerrero que les impidió la entrada reflexionó y miró hacia el crucero de batalla que flotaba muy por encima de sus cabezas. Estaba claro que, si bien estas personas todavía se consideraban a sí mismos Nerasim ante todo, todavía parecían tener un cierto nivel de respeto por Artanis. No había muchas figuras en la historia de los protos que fueran generalmente consideradas buenas por todos ellos. Bueno, menos los Taldarim. Prácticamente no les gustaba a nadie más que sus propios héroes. Evalonis solo podía pensar en 5 personas en la historia de Protoskind que fueron reverenciadas tanto por la gente de Ayur como por los Nerasim, y eso no significaba que todos se sintieran de esa manera. El primero fue Adun, el ejecutor que había desafiado la orden del cónclave de purgar a los refugiados que algún día se convertirían en los Nerasim, era una leyenda entre los antiguos seguidores del Kala y era considerado uno de los pocos guerreros al servicio del cónclave que había poseído un sentido del honor. El siguiente en la fila era otro ex ejecutor, el maestro del mismísimo gran Artanis, Tasadar. No solo se había sacrificado para matar a la mente suprema, sino que también se había acercado a los Nerasim sin ninguna mala intención antes de eso. Y no se puede contar la historia de Tasadar sin mencionar a quien le había enseñado los caminos de los templarios oscuros, Seratul. Aunque su historia era más la de un héroe trágico. Y luego, por último, pero no menos importante, estaba la única leyenda que, todavía, estaba viva, Artanis. Aún así, usar ese nombre no fue suficiente para ganarse a los guardias locales. ¿Por qué ha viajado hasta aquí? ¿Qué espera lograr el gran Artanis en este lugar? Preguntó el guardia, lo que parecía ser una buena señal. Paula comenzó pero luego su voz le falló. Evalonis miró a su, novia. ¿Debo? Se ofreció y colocó su enorme mano sobre su hombro. Los ojos de Paula se encontraron con los de él y sonrió. Pero era una sonrisa triste. Tengo esto. Susurró y Evalonis asintió. Paula respiró hondo y luego se enfrentó a la mirada de los guardianes una vez más. Hemos venido aquí. Paula vaciló por un segundo antes de enderezarse. Lamentablemente Artanis se está muriendo. No le queda mucho tiempo. Pero, había algo que siempre quiso hacer, algo que no podía debido a las circunstancias. Paula avanzó hasta quedar justo frente a la guerrera mucho más alta. Sacó algo de su bolsillo y abrió la mano. La Nerasim miró hacia abajo y cuando vio un pequeño cristal, sus ojos se abrieron con sorpresa. Todo lo que quería hacer desde el final de la Gran Guerra era agradecer a un viejo amigo por todo lo que había hecho. Paula explicó. La Nerasim, aún no completamente convencida por nada de eso, tocó el cristal con uno de sus dedos. Apareció una descarga eléctrica verde tenue, y cerró los ojos para descubrir qué contenía este cristal. Por un momento no hubo nada más que silencio, pero luego, de repente, sus ojos se abrieron de par en par y dio unos pasos hacia atrás. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Uno de sus camaradas ladró. Guardias, agárrenlos. ¡No! La guerrera a cargo ladró e indicó a sus camaradas que se retiraran.
No les hagas daño. Evalonis ni siquiera movió un músculo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Notó la mirada de asombro e incredulidad en el rostro de la guerrera, y pudo sentir su confusión. Los otros guardias también estaban confundidos, pero por diferentes razones. Solo se preguntaban qué diablos estaba pasando. Selaria, tal vez deberíamos, comenzó uno de los guerreros, pero el capitán de la guardia, cuyo nombre obviamente era Selaria, lo interrumpió. Infórmale al gran preservador. Dile que tenemos invitados a los que les gustaría verla. Ordenó, y un guerrero inclinó la cabeza con respeto antes de darse la vuelta y regresar rápidamente al templo. Los otros protos todavía estaban confundidos, pero sabían que no debían preguntar qué estaba pasando. Selaria volvió a centrar su atención en Paula. Agarró la mano de la pequeña mujer con la suya enorme e hizo que Paula la cerrara, como para proteger el cristal dentro de su puño. Sujétalo. Por favor. Selaria susurró y Paula solo asintió. Puedes derribar a Artanis. Luego explicó el Nerasim. Gracias. Paula susurró antes de que reapareciera su normalidad tonta. Además, hay otras personas a las que les gustaría estirar la cola. Podrían. Por supuesto. Selaria respondió. También pueden bajar. Una vez que todos estén aquí, los llevaré al gran preservador yo mismo. Y luego miró a los otros guardias, que todavía parecían inseguros de qué hacer con esto. Sin embargo, lo que más los sorprendió fueron las lágrimas brillantes que corrían por las mejillas de los Nerasim. Díselo a los demás. Ella jadeó. Dile a todos, Zeratul ha regresado. El templo que albergaba al gran preservador era una mezcla ecléctica de viejo, muy viejo y muy viejo. Los cimientos eran, de hecho, tan antiguos que los protos ni siquiera los habían construido ellos mismos. El uso de estructuras Xel'Naga no era inusual para los Nerasim. La historia completa de Sakul, lo que una vez había sido durante el reinado de los Xel'Naga y lo que los primeros colonos protos habían hecho en este lugar, todo esto estaba envuelto en misterios. Paula miró hacia el Hyperion mientras se apoyaba en lo que parecía un antiguo obelisco. El material alienígena inmediatamente cobró vida y Paula saltó. ¡Ak! Odio cuando hace eso. Ella gruñó. ¿Hace qué? Preguntó Evalonis. Xel'Naga cosas reaccionando a mí. Paula respondió. Ya que, ya sabes, supongo que todavía hay algo de eso dentro de mí. Cortesía de mi mamá. Tal vez deberías guardarte ese pequeño secreto por el momento. El enorme guerrero reflexionó y miró a su alrededor. Estas personas parecen lo suficientemente amigables, pero no sé cómo reaccionarán si ven que tú, ¿cuál es el dicho que usas? Ilumínalo como un árbol de Navidad. Sí, creo que entiendo lo que estás tratando de decir. Paula estuvo de acuerdo. Aunque me preocupa más lo que hará Carax si ve estas ruinas. Me preocupa más que cometa algún tipo de sacrilegio por accidente y luego los lugareños nos persigan con lanzas y traten de cocinarnos vivos. ¿Por qué nos cocinarían vivos? Evalonis quería saber. Para que nos puedan comer, ¡buh! Los protos no comen, ¿sabes? Sí, lo sé, es una imagen, sigue adelante. Paula gruñó mientras se aseguraba de no tocar nada relacionado con Xel'Naga por accidente. Lo cual no era tan simple como sonaba, ya que esas cosas estaban en todas partes. Aquí vienen. Evalonis luego dijo, y Paula dejó de saltar y miró hacia el aire. Por encima de ellos, donde el Hyperion se cernía, algo se les estaba acercando. Parecía pequeño al principio, pero estaba creciendo rápidamente en tamaño. Era un camión flotante. O al menos había sido un camión flotante antes de que Carax decidiera mejorarlo. Los vehículos flotantes no eran nada inusuales a bordo de una nave del tamaño del Hyperion. A veces no había un astillero cómodo o una base moderna disponible para reabastecerse. Así que necesitabas la capacidad de llevar toneladas de munición y suministros a la nave en un corto periodo de tiempo. Y entonces, estos camiones flotantes o transportadores eran un problema bastante estándar. Eran solo una enorme plataforma de carga que podía moverse de a b. Eran robustos, confiables y la humanidad probablemente había producido más de estas cosas que los Zerglings que existían. A medida que el cargador descendía desde arriba, se movía bastante rápido. Más rápido de lo que debería ser. Paula esperaba que fuera porque Carax lo había manipulado y no porque cayera del cielo como una piedra. Sería bastante vergonzoso para ellos morir en un accidente en este momento, ¿verdad? Paula susurró para sí misma. Afortunadamente, el cargador finalmente disminuyó la velocidad, lo que significaba que sus motores aún estaban operativos. Y su aterrizaje fue bastante suave, lo cual fue bueno porque su cargamento era viejo, malhumorado y bastante frágil. Detrás de Paula y Evalonis se acercó un grupo de Nerasim.
Estaban siendo dirigidos por Selaria, y su armadura era tan brillante. Parece una guardia de honor. Adivinó Evalonis. Esa es una buena señal, ¿no? Mejor que atacarnos con malas intenciones. ¿Cómo sabrías? Los Sibla desactivados suelen ser un buen indicador. Respondió el enorme guerrero, lo que le valió una mirada desconcertada de Paula. Eso era una broma. ¿Qué dices siempre? No veo ninguna orca, ¿entonces todo está bien? Yo también quiero ser gracioso de vez en cuando. Esas palabras le valieron una sonrisa tonta de Paula. Cuando el pesado camión flotante finalmente aterrizó, la sonrisa de Paula se desvaneció en un instante. Saludos, hemos llegado a... ¿Qué son esas? Selaria se quedó sin aliento cuando vio lo que estaba cargado en la máquina. Los otros guardianes, también bastante desconcertados por la vista, levantaron sus armas como precaución. Paula saltó a la acción para evitar la carnicería. ¡No! No, 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 no. Todo está bien. Están con nosotros, son geniales, son amigables, bueno, sobre todo, y son absolutamente inofensivos. Le dijo a los Nerasim. Detrás de ella, innumerables versiones de Isa se embarcaron en el cargador y se podía escuchar a uno de ellos gritando por todo el lugar. Paula. Si lo arreglaste, te voy a desollar viva. Sí, Sara estaba de buen humor. Eso no suena inofensivo, reflexionó Selaria. Jejeje, ella solo se está burlando. ¿No es cierto, Sara? Tú solo te burlas porque somos tan buenos amigos y nunca me harás daño, ¿cierto? Sara. Mi primogénito favorito. Paula gritó con un tono desesperado en su voz. Lo que sea. Fue la única respuesta que recibiría. Tenía que ser suficiente. ¿Trajiste, Serga, a este mundo? Preguntó Selaria. No somos Serga, maldito. Todas las hermanas de Sara gritaron a la vez. De repente, todas las miradas se posaron en Paula, que bajó la cabeza y suspiró. Esto podría ser un poco más complicado de explicar, susurró para sí misma. Sin embargo, las siguientes dos figuras que se embarcaron del cargador ayudaron a salvar el momento. Si Sara y sus hermanas fueran realmente Serga, ¿por qué permitirían a los protos entre ellas? Es eso, susurró uno de los Nerasim. Por Rasagal, añadió otro. Paula y Evalonis intercambiaron miradas de sorpresa. Ella también notó su sorpresa. Parecía que Artanis todavía tenía muchos seguidores entre los Nerasim. Suéltame, puedo caminar solo. El viejo Protoss discutió mientras Carax, que caminaba junto a él, se aseguraba de que Artanis no tropezara y cayera. No deseo ser irrespetuoso, jerarca, pero eres algo frágil. Declaró el herrero. Tenemos más o menos la misma edad, si mal no recuerdo, y no me llames jerarca. Nadie me ha llamado jerarca en mucho tiempo. Bueno, alguien estaba de mal humor. Artanis vestía túnicas anchas que cubrían la mayor parte de su cuerpo, pero incluso todos notaron cuán viejo y decrépito era su cuerpo. Artanis se aferró a su bastón mientras bajaba la rampa y las hermanas de Sara le dejaron mucho espacio. En un raro momento de afecto, fue Sara quien se acercó a él y bajó la cabeza en señal de respeto. Fue un honor conocerlo finalmente, Lord Artanis. Dijo con un tono sorprendentemente suave en su voz. Espero que hayamos hecho que el viaje sea soportable para ti. Artanis la miró y parpadeó un par de veces. Debo admitir que fue una experiencia única. No pensé que todavía podría sorprenderme. Y luego Artanis le ofreció un asentimiento. Y fue una grata sorpresa. Sara sonrió, lo que en realidad era bastante espeluznante, y se hizo a un lado para que Artanis y Carax pudieran seguir adelante. Les tomó bastante tiempo llegar hasta Paula y los demás. Ningún Nerasim se atrevió a moverse, todos parecían desconcertados por lo que estaban presenciando. Después de lo que pareció una eternidad, Artanis y Carax finalmente alcanzaron a los Nerasim que esperaban. Y cuando lo hicieron. Entaro Artanis, susurró Selaria y se arrodilló frente al antiguo Protoss. Los otros guerreros hicieron lo mismo y, finalmente, solo Paula, Carax y Evalonis permanecieron de pie. Y, por supuesto, el propio Artanis. Había una buena posibilidad de que no pudiera volver a levantarse si intentaba arrodillarse. Por favor, no más arrodillarse. ¿Sabes lo molesto que es mirar hacia abajo? Mi espalda ya me está matando. Artanis murmuró y los guardianes se levantaron. Lord Artanis, eres verdaderamente tú. Dijo Selaria. Es un honor tener al gran unificador aquí, entre nosotros. Estamos a su servicio, mi señor. El gran unificador, jajajaja, Artanis se rió entre dientes cuando escuchó ese título. Si eso fuera la verdad. Pero antes de que Selaria pudiera preguntar si había insultado a Artanis, miró a Paula.
Entonces, Paula Raynor, esta sería una buena oportunidad para finalmente decirme por qué arrastraste mis viejos huesos por la mitad del sector. Todo a su debido tiempo. Paula respondió. Primero tenemos que conocer al jefe. Luego miró a Selaria. La jefa está allí, ¿verdad? ¿Y ella nos verá? Sí. Respondió el Nerasim. La gran preservadora ha accedido a reunirse contigo y con Lord Artanis. Te está esperando dentro de la cámara de meditación. Impresionante. Vamos, muchachos. Paula sonrió y tomó la gran mano de Evalonis. Sin embargo, fue entonces cuando Selaria decidió cancelar el plan de Paula. Lo siento, pero ella solo te verá a ti y a Lord Artanis. El templario y el forjafases tendrán que quedarse aquí. Pero, se quejó Paula. Está bien, Paula. Evalonis le dijo. No quiero causar ningún problema. Sí. Carax estuvo de acuerdo. En su lugar, regresaré al Hyperion. Todavía hay muchas cosas que deben arreglarse. Paula los miró con una expresión desconsolada en el rostro. Chicos, yo. Fue entonces cuando de repente un débil estruendo llamó su atención. Todos miraron a lo lejos, de donde había venido el sonido. ¿Una explosión? Reflexionó un Nerasim. No. Sonó como un estampido sónico. Explicó Carax. Solo por el sonido, juzgaría que lo produjo un vehículo pequeño. Intrusos. Selaria concluyó. Guerreros, enviaron una patrulla, necesitamos esperar. Paula jadeó. Podía sentir la presencia de personas, muy lejos. Puede que no tenga el mismo control sobre sus poderes que su madre, pero aún así Paula reconoció a las personas que acababan de llegar. Una sonrisa apareció en su rostro. No son hostiles. Están aquí con nosotros. ¿Están? Preguntó Evalonis. ¿Algo que olvidaste mencionar? No te preocupes, son inofensivos. Luego, Paula respiró hondo y caminó hacia Artanis, quien parecía estar exhausto con solo quedarse de pie. ¿Qué te parece? ¿Quieres ver al que está a cargo? ¿Y quién sería? Artanis gruñó. La sonrisa que Paula produjo como resultado fue francamente arrogante. Vaya, gran preservadora Roana, por supuesto. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que Artanis estuvo rodeado por su propia guardia de honor. Los 6 Nerasim que lo condujeron a él y a Paula a lo más profundo del templo parecían ser un grupo orgulloso, aunque carecían de cierta agudeza. Mientras marchaban, su ritmo estaba completamente sincronizado. Artanis se rió por dentro cuando los comparó con el templario, que había dominado el arte de marchar como uno hace mucho tiempo. Los Nerasim, después de todo, eran más espirituales que marciales. Gran preservadora Roana, murmuró. Ella todavía está viva. Paula respondió. Es difícil de creer. Pensé que era el único que quedaba. Carax todavía está allí. Respondió la joven. Él no cuenta. No parece un día mayor que cuando nos lo quitaron. Supongo que ser un esclavo de tu madre tiene ciertos beneficios. Carax no es el esclavo de mamá. Paula se quejó. Él es, no me importa, Paula Raynor. Artanis la interrumpió. Sonaba más enojado de lo que pretendía. Soy demasiado viejo para preocuparme por esas cosas. Parece estar de buen humor. Eso es todo lo que importa. Se dio cuenta de cómo Paula parecía infeliz, pero trató de guardarse sus pensamientos. Pero, como siempre, fracasó miserablemente. Di lo que piensas, niño. Mamá no es una mala persona. Ella protestó. Y Carax no es un esclavo. Es mi tío y lo quiero mucho. Si no supiera quién es tu padre, pensaría que estás mintiendo. Artanis simplemente reflexionó. Pero, déjalo ser, niño. El viejo guerrero suspiró. No tengo la fuerza para otro argumento más. Me doy cuenta de que ella es tu madre, y entiendo que los niños aman mucho a sus padres. Puede que no haya conocido a mis propios padres, pero tuve hijos. Sé cuánto te idolatran, pase lo que pase. Y sé que Sarah Kerrigan desempeñó su papel en el pasado. Pero algunas cosas que hizo son simplemente imperdonables. Paula suspiró cuando finalmente cedió. Además, había cosas más importantes de las que preocuparse. Mientras caminaban por el templo, los acólitos y los guardias los miraban desde las sombras. La mayoría de ellos reconocieron a Artanis de inmediato, lo que le pareció extraño. Un Ayur, seguía siendo lo que la gente llamaría un héroe, aunque siempre lo había rechazado. Pero hoy en día la mayoría de la gente simplemente diría algo como espera, ¿todavía está vivo? La gente de Ayur lo trató como una leyenda que ya no existía o con indiferencia. Pero aquí la gente parecía saber exactamente quién era. ¿Es él? Se ve tan viejo.
Dicen que conoció a Rasagal. Y que Seratul fue su maestro. Nada de eso le importaba, pero esos nombres le hicieron pensar en el pasado, y el anciano guerrero sintió como algo que verdaderamente odiaba comenzaba a revolverse en su mente. La nostalgia. Actúan como si nunca hubieran visto un viejo Protoss, gruñó Artanis. Selaria, que caminaba junto a ellos, inclinó la cabeza con respeto. Perdónalos, Lord Artanis. La mayoría de los acólitos aquí todavía son muy jóvenes, y sus abuelos no habían nacido cuando peleaste durante la Gran Guerra. Para ellos, eres una leyenda. No fui solo yo quien peleó en ese entonces. Artanis la corrigió. Muchos buenos guerreros estuvieron a mi lado. Y no solo guerreros. Deberías saberlo ya que Roana es tu gran preservadora. Además, ella es incluso mayor que yo. Así que deberías estar acostumbrado a la presencia de fósiles vivientes. Se rió entre dientes ante ese pensamiento, pero frunció el ceño cuando se dio cuenta de que Selaria estaba desviando la mirada. ¿Qué? Artanis quería saber. ¿Ocurre algo? La gran preservadora, ya no es, comenzó Selaria antes de negar con la cabeza. No, lo verás por ti mismo. ¿Qué se supone que significa eso? El viejo guerrero quería saber. Pero él no recibiría ninguna respuesta de ella. En cambio, se acercaron a lo que parecía ser una gran puerta. Junto a él había aún más guardias. Todo esto le dio a Artanis la impresión de que este lugar era importante. ¿Qué es este lugar? Preguntó. La cámara de meditación. Selaria explicó con un tono reverente en su voz. Aquí es donde reside el gran preservador y donde contempla el universo. No he visto ni oído hablar de Roana en mucho tiempo. Artanis reflexionó. ¿Cómo es que todavía está viva? ¿Y por qué no se acercó a Yur? Se aferró al Kala más tiempo que la mayoría. Y luego, después de nuestro gran triunfo, simplemente desapareció. Sacudió la cabeza. Si hubiera sabido que ella estaba aquí, habría venido aquí mucho antes. A pesar de que era viejo, Artanis aún notaba el incómodo silencio. Se detuvo y miró a Selaria. Algo no está bien. Junto a él, Paula decidió hacerse lo menos importante posible. El viejo guerrero entrecerró los ojos y miró al Narasim. ¿Cómo es que Roana sigue viva? Repitió su pregunta. Respóndeme. Selaria se dio la vuelta y lo miró. Ella no es la persona que una vez conociste. Ya no. ¿Qué se supone que significa eso? Lo verás pronto por ti mismo. Selaria respondió. Fue entonces cuando Artanis miró hacia un lado y notó a Paula, quien hizo todo lo posible por actuar de la manera más discreta posible. Paula Raynor, ¿de qué se trata esto? ¿Sabes algo sobre esto? ¿Por qué no pueden responder una pregunta simple? Quizás. Paula admitió sin hacer contacto visual. Escucha, estás a punto de verla por ti mismo. Todo tendrá más sentido entonces. Te lo prometo. ¿Es Paula Raynor quien habla? El viejo guerrero quería saber. ¿O Paula Kerrigan? Son uno y lo mismo, francamente. Paula murmuró. Vamos, estamos así de cerca. Artanis no respondió a eso inmediatamente. En lugar de eso, miró hacia la puerta de enfrente y frunció el ceño. Hay una cosa que tu padre solía decir, cada vez antes de que las cosas empeoraran, luego reflexionó y Paula comenzó a sudar profundamente. Yo, jejeje, no tengo idea de qué podría ser esto, murmuró. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Citó al legendario, y casi olvidado, James Raynor antes de suspirar. Lo que sea. No es que tenga algo mejor que hacer. Y he llegado demasiado lejos para acostarme y tomar una siesta. Muy bien, veamos a dónde irá esto. Y así el viejo guerrero avanzó, aunque a una velocidad muy lenta. Cuando finalmente llegaron a la puerta, otro guardia les bloqueó el camino. Estaba claro que no tenía intenciones hostiles y que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Quién desea entrar en la cámara de meditación? Exigió saber. La forma en que habló dejó en claro que no era una pregunta seria sino ritualista. Vagabundos, desde muy lejos, en busca de respuestas. Y cierre. Artanis miró hacia abajo sorprendido cuando Paula pronunció esas palabras. Claramente, ella había estado aquí antes y sabía exactamente qué palabras tenía que usar. Di sus nombres, para que sean reconocidos. Exigió el guardia. Y fue entonces cuando las cosas finalmente comenzaron a tener sentido. Artanis notó cómo Paula respiraba hondo y se preparaba. Sacó algo de su bolsillo y se lo presentó al guardia. Artanis notó la sorpresa y la ansiedad del guardia mientras miraba el fragmento. Si el viejo guerrero fue brutalmente honesto consigo mismo, entonces se sintió un poco patético.
Un guerrero, incluso un Narasim, siempre debe tener sus emociones bajo control. He devuelto lo que queda de Seratul, el prelado oscuro. Paula declaró y todos los protos que los rodeaban se quedaron sin aliento por la sorpresa y un poco de shock. El guardia miró a Selaria, quien le ofreció un suave asentimiento. El prelado oscuro, sus recuerdos, realmente preciosos. El guardia jadeó antes de inclinar la cabeza con respeto. Gracias por devolvérnoslo. Puedes traerlo adentro. Y luego miró a Artanis. Te reconocemos, Artanis, la gran unificadora. Tu llegada fue anunciada. La gran preservadora, la parte de ella que proviene de Roana, también te ha permitido entrar. Y con eso, el guardia les abrió paso. Puedes pasar. Finalmente. Artanis gimió mientras se tambaleaba hacia adelante. Mi cadera me está matando. La única persona que se unió a ellos fue Selaria, todos los demás permanecieron afuera. Y cuando entraron en la cámara de meditación, fueron envueltos por una luz brillante. Era hora de conocer al gran conservador. Bueno, ha sido divertido y todo eso, pero creo que deberíamos irnos ahora. Sara declaró después de ver cómo Paula y Artanis desaparecían dentro del templo. Hermanas, volvamos a la nave y calentemos. Después de todo, tenemos una agenda apretada. Con eso, las hermanas de Sara se dieron la vuelta y se deslizaron hacia el camión flotante. Esperar. Evalonis habló y miró a Sara. ¿No te vas a quedar? Eso no era parte del plan. Declaró el primogénito de Isa. El trato era que Paula nos llevaría y la ayudaríamos a hacer este viaje por carretera retrasado. Nada más, nada menos. ¿Querías este barco? Preguntó Evalonis. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente grande para mí y mis hermanas. Y algo más. No sé. Todo para salir de esa maldita roca que llaman hogar. Sara suspiró. Notó la mirada inquisitiva de Evalonis, y aunque no compartía el fetiche protos de Paula, sabía lo suficiente sobre ellos para saber lo que estaba pensando Evalonis. Paula y nosotros teníamos un trato. Cubriríamos su trasero y nos aseguraríamos de que su familia no se enterara de lo que estaba haciendo y, a cambio, ella nos ayudaría a conseguir un recipiente lo suficientemente grande como para que cupieran todos. Nosotros a bordo. Y luego un poco más. ¿Un recipiente? ¿Eso es todo? Preguntó Evalonis. Suenas decepcionado. No, es solo, sabiendo quién es parte de la familia de Paula, asumí que esto sería una hazaña fácil de lograr. Evalonis reflexionó. Primero que nada, la madre de Paula hace lo imposible. Y no estamos emparentados. El hecho de que nuestras madres sean las mejores amigas, no significa que se supone que seamos las mejores amigas tampoco. Sara gruñó. Y aunque a Sara, su madre, le encanta dejarla sin correa, no se puede decir lo mismo de nuestra madre. Ella no quiere hijas, quiere secuaces. Y no vamos a dejar que eso suceda. Hemos terminado con esa mierda. Reflexionó el enorme guerrero. ¿Qué? Sara gruñó con un tono más hostil en su voz de lo que pretendía. ¿Tienes problemas con eso? No creo que sea mi lugar juzgar a las familias de otras personas. Nunca tuve una familia propia. De hecho, soy bastante nuevo en esto y todavía trato de entender algo de eso. Lo que ya aprendí es que, si bien todos afirman que la familia es algo maravilloso, a veces parece más una carga que una bendición. Cuando Sara escuchó eso, sonrió. Eres bastante perspicaz para ser un fanático belicista, gracias, murmuró Evalonis. Sin ningún sentido del humor. Realmente, nos hace preguntarnos cómo terminaron juntos Paula y tú. Ella no me dejó otra opción. Admitió el guerrero. Supongo que el prodigio tiene más sentido común de lo que le dimos crédito. Sara susurró. De todos modos, creo que deberíamos irnos. Todavía tenemos que recoger a alguien, y cuanto más esperemos, mayores serán las posibilidades de que nuestra madre tenga ideas. Y con eso, Sara se dio la vuelta y se deslizó lejos. Solo haznos un favor. Asegúrate de que Paula no acabe con el universo conocido por accidente o algo así. Lo intentaré lo mejor que pueda. Evalonis respondió secamente mientras observaba cómo las muchas hermanas de Sara abordaban el camión flotante. Quien se quedó atrás fue Carax, quien parecía un poco perdido. «Carax, ¿vienes?», gritó una de las hermanas de Sara. «Todavía querías mostrarnos cómo reparar el reactor auxiliar». El herrero de fase, que estaba estudiando un pilar cercano, miró por encima del hombro. Tenía la esperanza de que pudiéramos regresar a Sternenheim ahora. Este viaje ha sido interesante, lo reconozco. Pero me gustaría reanudar mi trabajo en Ulnar. Lo antes posible. Así que a menos que vuelvas a, bueno, de hecho, lo hacemos. Una de las hermanas de Sarapio.
Carax pareció sorprendido por eso. ¿Usted está? Sí, en realidad tenemos que ir a Esterneheim una vez más. Hay un paquete que tenemos que recoger antes de salir a lo desconocido. O más bien, 2 paquetes. Sara explicó. Espera, entonces, ¿por qué venir hasta aquí en primer lugar? Solo para regresar a Ulnar de todos modos. El fascista quería saber. Por razones. Respondió el primogénito de Isa. En primer lugar, tuvimos que dejar a Paula aquí. En segundo lugar, queríamos darle a este gran pájaro un giro adecuado. Y en tercer lugar, y fue entonces cuando una sonrisa francamente espeluznante apareció en su rostro, y eso de todos. De sus hermanas al mismo tiempo. A estas alturas debería estar apropiadamente enojada. ¿Ella? Preguntó Evalonis. ¿Ella? Carax también preguntó, aunque con mucho más pánico en su voz. Ella. Sara confirmó. Esterneheim. Poco antes de la partida del Hyperion. Vamos, dilo. La sonrisa en el rostro de Paula no solo era amplia. Era insoportablemente ancho. Miró a Sara como si estuviera esperando algún elogio. Desafortunadamente, y eso era lo que enfurecía a Sara por dentro, Paula tenía derecho a usar esa sonrisa de suficiencia suya. Durante semanas, no, durante meses habían tratado de convencer a Carax para que los ayudara con su pequeño proyecto secreto, pero su respuesta siempre había sido la misma. Lo siento, pero trabajar en Ulnar es más importante. Creo que yo estoy cerca de un gran avance. Sara conocía esta melodía desde que nació. Y francamente, ya no podía oírlo. Aclaremos una cosa. Ella no odiaba a Carax. Ninguna de sus hermanas lo hizo. Era amigable y un buen oyente, si aceptabas que estaba trabajando en cosas mientras escuchaba. Decir que, imbécil. Sara gruñó. Di que gracias, Paula. Hiciste un gran trabajo. Estoy impresionado. Sé que lo estás. Gran cosa, él es tu tío, tienes un bono familiar. El primogénito de Isa gruñó. Las dos observaron cómo las hermanas de Sara se arrastraban por todo el casco del crucero de batalla gravemente dañado mientras intentaban reparar los peores signos de daño. Más de ellos estaban adentro mientras intentaban que los sistemas primarios volvieran a funcionar. Lo que los ayudó fue cierto cristal que aún descansaba dentro del antiguo laboratorio de ciencias del Hyperion. Sara no fingió saber qué era, pero cuando Carax comenzó a hablarle, el cristal, bueno, comenzó a ayudarlos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los otros restos de hace mucho tiempo. Fuera de ti. Algunas de las hermanas de Sara habían gritado cuando arrojaron la cáscara muerta que se parecía terriblemente a algo Zerk. Todos ellos estaban increíblemente ocupados. Parecía como si todos ellos estuvieran impulsados por un propósito, un deseo. Y ese deseo era para salir de esta maldita roca. Todavía hay muchas formas de que las cosas salgan mal. Sara explicó. Esto es solo el comienzo, fíjate. Todavía tenemos que hacer que esta cosa vuelva a ser espacial, luego tenemos que llegar a Ayur, luego a Zanzíbar, Sakul. Paula corrigió a su coprimogénita. Lo que sea. Y luego tenemos que asegurarnos de que todo salga como esperamos. Lo que significa que tenemos que hacer que nuestra madre se enoje razonablemente con nosotros. Sabes, entiendo que muchos de mis planes no son tan buenos y que hay un cierto elemento de caos involucrado. Reflexionó Paula. Pero debo señalar que hacer enojar a tu madre es probablemente lo único que nunca, jamás, haría a propósito. Sara miró a la otra mujer y suspiró. Supongo que hay algo de verdad en eso. Sara murmuró. De todos modos, no deberías preocuparte demasiado por eso. Hagamos lo que hagamos, nuestra madre probablemente nunca se atreva a odiarte. Supongo que naciste bajo una estrella de la suerte. No es mi culpa que Isa tenga una obsesión tan enfermiza con mi mamá y yo, susurró Paula. Tienes razón, no es tu culpa. Pero sigues siendo molesto, así que siéntate y no toques nada hasta que terminemos. ¿Qué? ¿Quieres que me siente en una roca y te vea hacer el trabajo? Sería mejor para todos los involucrados. ¿Por qué no te vas a casa, eh? Vacía la nevera o algo así. Tenemos esto. Ahora piérdete. Sara le dijo y Paula se encogió de hombros. Oh, ok, si no quieres mi ayuda, nosotros no. ¿Y estás absolutamente seguro de que puedes manejar esto? Podemos. ¿Y crees que mi ausencia no arruinará tu gran plan? Tenemos esto. Bueno, entonces hasta más tarde. No te vayas sin mí. Paula declaró, se dio la vuelta y se alejó. Esterneheim era un mundo especial. Tal vez todas las personas dirían eso sobre su mundo natal. De hecho, cada mundo tiene su propio encanto.
Ayur es un mundo místico lleno de maravillas, Char es un infierno en llamas lleno de ser y Coral es una pesadilla urbana. Pero lo que todos estos mundos tenían en común era que eran naturales. No se puede decir lo mismo de Esterneheim. Este mundo no giraba alrededor de una estrella. En cambio, descansaba dentro de una nebulosa estelar. Estaba rodeado de radiación mortal, pero justo donde residía, la radiación era prácticamente inexistente. Según los estándares científicos, este mundo no debería existir. Y el hecho de que estuviera cubierto por océanos interminables llenos de agua dulce no lo hacía mejor. Así que sí, lo más probable es que Esterneheim no fuera producto de la naturaleza. Entonces, ¿quién lo creó? ¿Los Xel'Naga? ¿Alguien más? ¿Y por qué razones? Nadie sabía. Era uno de esos secretos de los que todos estaban al tanto, pero a nadie realmente le importaba descubrir cuál era la verdad detrás de él. Para Paula, este lugar era simplemente hogar. Mientras caminaba por la costa, decidió simplemente disfrutar el momento. No había mucho más que pudiera hacer de todos modos. Y no quería que Sarah y sus hermanas se enfadaran aún más. A pesar de todo su comportamiento tonto, Paula no era un fracaso. Sabía por qué Sarah y sus hermanas actuaban como lo hacían, por qué no les caía bien. ¿Y sabes qué? No podía culparlos. Una vez que llegó a una parte de la playa donde ni siquiera podía ver el Hiperión, Paula se sentó en la arena y miró al horizonte. Fue tan hermoso. En lugar de un cielo normal, el cielo de arriba era como una pintura al agua abstracta hecha de rojo brillante, amarillo, naranja y verde. No había noche en Esterneheim. Realmente no. Paula solo había aprendido lo que significa la noche cuando sus padres la habían llevado a otro mundo. El cielo brillante brillaba sobre el océano infinito frente a ella, que era casi plano como un espejo. Apenas había olas ahí fuera, por lo que parecía como si realmente pudiera saltar directamente a esa nebulosa estelar de arriba y nadar a través de ella. Este lugar era realmente un paraíso. Y ese era el problema. En un raro momento de concentración, Paula Isaac Reagan se preguntó si realmente tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Claro, todo fue por el bien mayor. Pero las implicaciones eran. Maldita sea, susurró Paula y sacó algo de su bolsillo. Abrió la mano y miró el pequeño cristal. Esto fue todo lo que quedó. Paula nunca había conocido al verdadero Seratul. Sin embargo, se había encontrado con el fantasma de Seratul. Y tal vez fue la prueba definitiva de que el universo sí tenía sentido del humor, que el fantasma de Seratul había salvado a Sarah Kerrigan durante una de sus horas más oscuras. También significaba que Paula le debía su existencia a Seratul. Es extraño cómo funciona eso, ¿eh? Sus padres siempre le habían dicho que ella era dueña, o más bien dueña, de su propio destino y que no le debía nada a nadie. Pero desde que la joven Paula escuchó la heroica historia de los grandes héroes protos que habían salvado el día, supo que se lo debía. Su madre todavía no estaba feliz de que su padre le hubiera contado esas historias heroicas sobre Tasadar, Fénix, Artanis y Seratul. Y aunque todos ellos habían sido héroes, Artanis y Seratul ocupaban un lugar especial en el corazón de Paula. Así que sí, ella quería hacer esto. Quería deberles. Y cuando Paula volvió a mirar al horizonte, supo que estaba muy cerca de alcanzar su meta. Todo lo que necesitaba ahora era llegar a Ayur y recoger a Artanis. Y alguien más, cierto, alguien. Como no había nada más que hacer, Paula decidió aprovechar el momento para tomar un respiro. Y así se recostó y miró fijamente ese magnífico cielo sobre ella. Y mientras se dormía, una leve sonrisa en su rostro y el fragmento con lo que quedaba de los recuerdos de Seratul dentro de sus manos que presionó contra su pecho. No mucho más. Susurró para sí misma. No mucho más.